En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El ataque de Israel sobre Irán, aunque casi telegrafiado, supone un verdadero impacto en la coyuntura geopolítica internacional por su dimensión, pero también por el perfil, especialmente por el perfil de los objetivos alcanzados. Han muerto varios de los militares de más alto rango de Irán, científicos nucleares, y han sido alcanzadas instalaciones de enriquecimiento de uranio. La intención, además de mantener las operaciones mientras sea necesario, ha encendido todas las alarmas. Y es que la retórica se ha endurecido aún más con el respaldo explícito de Donald Trump, quien ha instado a Irán a avenirse a razones o a quedar destruido. Este escenario no solo plantea la inminencia de una escalada militar de consecuencias impredecibles, sino que también nos obliga a formularnos una pregunta fundamental. ¿Es el ataque israelí una medida, como anuncia Jerusalén, puramente preventiva para evitar que Irán alcance la capacidad de tener armas nucleares? ¿O es un intento que va más allá deliberado de provocar un cambio de régimen en Teherán? La postura oficial de Israel, articulada con vehemencia por su primer ministro, Benjamín Netanyahu, se centra en la amenaza existencial que, a su juicio, supone el programa nuclear iraní. En su discurso de justificación de esa operación Rising Lion, Netanyahu reitera la convicción de que Irán busca desarrollar armas nucleares y que esta ambición no puede ser permitida ni tolerada por Israel, porque esa posesión de bombas atómicas por parte de Teherán no sería solo una preocupación de seguridad regional, sería una amenaza directa a su propia supervivencia. Se basa este argumento en la idea de que la disuasión tradicional, que habitualmente impide a los enemigos, hasta ahora ha sucedido así, salvo en el comienzo de lo nuclear, ya saben, cuando Estados Unidos no tuvo problema en lanzar bombas nucleares sobre civiles japoneses, pues no es aplicable a un régimen que, según Tel Aviv, según Jerusalén, profesa una ideología radical y mesiánica que podría llevarlo a utilizar el armamento nuclear, aunque hasta ahora no sea lo habitual entre las disputas entre naciones rivales. El asesinato de militares de alto rango en este contexto obviamente se justifica como un golpe a la infraestructura, a la capacidad de desarrollo del programa nuclear, pero también como respuesta a las actividades desestabilizadoras de Irán en la región a través de sus proxies, que es una historia tradicional. Pero la intensidad, la continuación de las operaciones israelíes, la retórica incendiaria de Trump, sugieren, como digo, que todo esto va más allá de la mera contención nuclear, la mera historia de Estados Unidos e Irán, de Israel e Irán, donde el régimen de los ayatolás no para de hablar de países satánicos, del mal, de países que hay que destruir, de regímenes que no se pueden permitir, es decir, no quiere convivir con ellos, quiere destruirlos. Supone que las amenazas que llegan desde ese régimen se toman muy en serio por parte, por un lado, de Estados Unidos y por otro lado de Israel, que al final funciona como un proxy de Estados Unidos en la zona, con algo más de autonomía, pero que tiene el respaldo de la primera potencia económica y militar del mundo, sin el cual no haría nada de lo que está haciendo. Así las cosas, parece que toda esta iniciativa también puede tener un objetivo ulterior, más allá del razonable, que supone, como sabemos, que no tengan los ayatolás energía nuclear aplicable a la defensa, aplicable a lo militar. Y es que si se debilita la estabilidad interna del régimen iraní, si se fomenta el descontento popular, al final puede que se precipite un cambio de liderazgo o incluso, que previsiblemente sería el objetivo final de Irán, de régimen, de sistema político. La administración Trump, lo sabemos, ha sido tradicionalmente una firme defensora de la línea dura contra Irán. Ya en 2015 se retiraron del acuerdo nuclear, se introdujeron sanciones severas contra los ayatolás. Y por tanto sus declaraciones de hoy, instando a venirse a razones y hablando de armas tremendas que se pueden utilizar, no solo es una advertencia, que lo es, sino también es una clara señal de que Washington está dispuesto a respaldar las acciones militares más contundentes que puedan provenir desde Israel. Quizá, como digo, con esa esperanza de colapso del régimen se quitaría un verdadero dolor de cabeza de encima y se limpiaría, en cierto modo, esa humillación histórica, porque quienes tenemos una cierta edad todavía recordamos a esos
últimos ocupantes de la embajada de Estados Unidos en Teherán escapando, corriendo, agachados en helicópteros, siendo rescatados porque iba a ser asaltada la legación diplomática por las turbas, por las masas iraníes. Por lo tanto, eso seguro que también está en la mente de Donald Trump. Para Israel, el cambio de régimen en Irán resolvería no solo la amenaza nuclear, sino también la amenaza de la red de proxies que han estado dando tanta guerra a Israel durante muchos años. Sabemos, el régimen de Al-Assad, el Hezbollah de Nasrallah y también Hamas. Pero la historia nos enseña que los intentos de cambio de régimen a la fuerza son, por un lado, empresas extremadamente arriesgadas y, por otro, aventuras con consecuencias verdaderamente impredecibles. Sabemos lo que se justificó para derrocar a Saddam Hussein, incluso se invocaron falsedades reconocidas luego por el máximo militar de Estados Unidos. Decíamos que había armas de destrucción masiva, pero nos lo inventamos, no había. ¿Y luego qué ha pasado? ¿Cómo está Irak? ¿Está mucho mejor de lo que estaba con Saddam Hussein? ¿Ha habido menos muertes desde entonces? Es peligroso invocar esa posibilidad de un cambio de régimen porque no sabes cómo te va a salir al final la operación. Un ataque sostenido con el objetivo de un cambio de régimen en Irán, además, puede desencadenar una guerra a gran escala en Oriente Medio, arrastrar a otras potencias regionales y globales. Las consecuencias económicas, lo sabemos, pueden ser catastróficas, mercados energéticos globales afectados, rutas comerciales, estabilidad financiera internacional, ya por mirar la parte pragmática, más allá de la puramente humana, que es la, sin duda, verdaderamente más importante. El caso es que ahora mismo se está configurando un escenario complejo donde la línea entre la prevención, que es lo que se ha invocado hasta ahora, y la provocación se difumina. La violación de la paz, de la seguridad internacionales, es lo que achaca el régimen de los ayatolás ahora mismo a la operación. Acusa, denuncia ante Naciones Unidas, pide que se actúe lo antes posible. También pone y carga las tintas en el gobierno de Estados Unidos como patrocinador del régimen sionista. Son palabras absolutamente literales del ministro de Exteriores iraní, que dice: Estados Unidos será responsable de las consecuencias peligrosas de esa aventura del régimen sionista. En cualquier caso, la comunidad internacional tiene una papeleta verdaderamente complicada por delante, un desafío enorme en el que hay que actuar con pies de plomo y hay que, en un mundo ya convulso, entender que una perspectiva, por un lado, de Irán con bombas nucleares es preocupante, pero de guerra abierta entre Israel e Irán no es menos preocupante. Vamos ya a hacer un pequeño alto en el camino. A la vuelta vamos con las noticias relevantes de la jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Una parada y volvemos. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestarla, mira su objetivo, lanza y ¡a la papelera! Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Me gustaría obtener un certificado. ¿Sabe que este trámite puede hacerse online? Solo descargue nuestra app en su móvil. Le pedirá una doble autentificación. Después recibirá un código SMS con una notificación push y listo. ¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Estamos ya con lo más relevante del ámbito geopolítico internacional. Primero en forma de titulares, los elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel lanza un ataque sobre Irán. Ataque contra infraestructuras y científicos nucleares. Tel Aviv asegura que continuará con los ataques y declara el estado de emergencia en todo el país en espera de la respuesta de Irán, que ya se ha producido en forma de un ataque con misiles y drones. Además, ese ataque de Israel sobre Irán prácticamente descarta la vía diplomática en torno a los conflictos con Teherán. Conversaciones entre Estados Unidos y Teherán que ya han sido suspendidas y que estaban previstas para este próximo domingo en Omán. El ataque pone el foco además en el papel que decide adoptar el presidente estadounidense Donald Trump respecto al conflicto abierto en Oriente Medio. Por el momento, Trump ha convocado a las 5 de la tarde hora española a su Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. Israel mantiene entre tanto su ofensiva en Gaza. Allí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, ya han muerto más de 55.000 palestinos. Sobre la situación en Gaza se hablará este viernes en la conferencia de la sociedad civil en París, donde se buscará una solución a los dos estados. Conferencia organizada por el Foro de París por la Paz, una instancia impulsada por el presidente francés Emmanuel Macron. En India, los esfuerzos se centran en la búsqueda de las cajas negras de ese avión que se accidentó ayer. Se buscan para determinar las causas del accidente del vuelo de Air India, que ha costado la vida a 268 personas. Decenas de familiares de las víctimas continúan llegando al principal hospital de la ciudad para colaborar con las autoridades en la identificación de los cuerpos. En Los Ángeles, nuevo varapalo judicial para Donald Trump. Después de la decisión de una corte federal de bloquear el envío de soldados a Los Ángeles ordenado por el presidente estadounidense para sofocar las protestas originadas por las redadas contra migrantes de su gobierno. Mientras, y en la frontera norte de México, activistas y migrantes protestan por esas redadas contra indocumentados. Ucrania acoge de forma positiva el nuevo paquete de sanciones europeo contra Rusia. Sin embargo, desde Kiev aseguran que hay que hacer más para que las sanciones sean efectivas. Piden una acción más rápida en respuesta a la negativa de Rusia a acordar un alto el fuego. Francia ve una gran victoria el Pacto de Aguas Internacionales a pesar de las trabas que ha puesto Estados Unidos. La presidencia francesa de la Cumbre de los Océanos considera una gran victoria la inminente implementación del Acuerdo de Protección de Biodiversidad en Aguas Internacionales en un contexto en el que Estados Unidos se está retirando de casi todo. Francia ha dado por hecho que el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales alcanzará en 3 meses las 60 ratificaciones mínimas exigidas para su entrada en vigor. Y vamos ahora a ampliar todas estas informaciones que hemos puesto sobre la mesa, Blanca. Esta pasada medianoche Israel ha puesto en marcha su operación en León, que se alza dirigida a múltiples instalaciones nucleares y militares en Irán. Rubén Gil. En la madrugada de este viernes 13 de junio, Israel ha atacado Irán con una serie de bombardeos a gran escala con más de 200 cazas. Se han atacado plantas de enriquecimiento de uranio en Natanz y Kondaf, las instalaciones nucleares en Khorramabad e Isfahán y las bases militares y residencias de altos mandos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los ataques han ido acompañados de misiones encubiertas atribuidas al Mossad y dirigidas a sistemas de misiles y defensa aérea, ataque que anunciaba el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Hace unos momentos, Israel ha lanzado la operación Rising Lion, una operación militar selectiva para hacer retroceder la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza. Israel ha justificado la operación como un ataque preventivo para neutralizar el avance del programa nuclear iraní, aludiendo a la creciente capacidad de enriquecimiento de uranio de este país. En los últimos meses, Irán ha tomado medidas que nunca antes había tomado para convertir en arma este uranio enriquecido. Y si no se detiene a Irán, podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo. Podría ser en un año, podría ser en pocos meses o en menos de un año.
Hussein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como Mohammad Bagheri, jefe del Estado Mayor iraní, han muerto en los bombardeos. También han fallecido hasta 6 científicos nucleares iraníes. Israel asegura que no ha habido daño radiológico significativo en los sitios nucleares atacados, aunque el Organismo Internacional de la Energía Atómica recuerda que estos ataques tienen graves implicaciones para la seguridad nuclear y suponen una violación de las normas de la ONU sobre acciones armadas contra instalaciones atómicas. Los ataques, dicen desde Israel, continuarán durante los días que sean necesarios. Es más, en las últimas horas Israel ha atacado el aeropuerto militar de Tabriz. Irán, por su parte, ha advertido de que Israel enfrentará un destino amargo y doloroso. Teherán ha declarado el estado de emergencia, ha cerrado su espacio aéreo y ha lanzado más de 100 drones y misiles contra objetivos israelíes. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido, grandes aliados de Israel, aseguran que no han participado en esta operación israelí, aunque estaban informados su objetivo proteger a sus tropas. El presidente estadounidense ha convocado a su Consejo de Seguridad Nacional esta tarde en la Casa Blanca y advierte a Irán los próximos ataques de Israel, dice, serán aún más brutales. En un mensaje en su red social Truth Social, el presidente estadounidense asegura que le dio a Irán la oportunidad de llegar a un acuerdo en relación con las negociaciones sobre el desmantelamiento del programa nuclear iraní, pero no lo lograron. Trump asegura que avisó a Irán con que las consecuencias serían mucho peor que cualquier cosa que hayan conocido o imaginado y que Estados Unidos hace las armas más letales, dice, de largo. El presidente estadounidense avisa además que Israel tiene muchas de esas armas y aún más, dice, están en camino y asegura Donald Trump, Israel sabe usarlas. Y mientras el mundo entero mira expectante a cómo avanza la situación, los líderes políticos han tenido que posicionarse. Encontramos en diferentes posturas en función del rincón del mundo. Pablo Llanone. En la Unión Europea ha prevalecido la neutralidad, una postura diferente respecto a abril de 2024, cuando tuvo lugar uno de los ataques más crudos entre ambos países. Recordemos que Israel bombardeó el consulado iraní en Damasco, en Siria, acabando con la vida de 16 altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Teherán. Pues bien, en este momento, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó el ataque defendiendo la inviolabilidad de las misiones diplomáticas según la Convención de Viena. En esta nueva ocasión, sin embargo, ante la nueva representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, y también la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se han limitado a instar a ambas partes a evitar una escalada y no lo han condenado. Claro está, el contexto en este nuevo ataque ha sido bastante diferente. Ha ido directo a por las instalaciones de enriquecimiento de uranio, justo un día después de que dentro de la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas se culpase a Irán de no estar cumpliendo sus obligaciones nucleares. Por tanto, en general, la postura es de apelar a la desescalada, como asegura el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. No tenemos una relación estrecha y obviamente los aliados de la OTAN están gestionando esta crisis. Todos están centrados en desescalarla. Estados Unidos, por supuesto, está trabajando en eso con otros aliados. La OTAN no participa como alianza porque se centra principalmente en la región euroatlántica, pero obviamente sus aliados están muy involucrados para garantizar que el conflicto se desescale lo antes posible. El cambio de postura también se ha hecho notar en Alemania, pero a la inversa. Mientras que Olaf Scholz condenó el ataque, Friedrich Merz ha sido la primera voz disidente dentro de los 27, posicionándose a favor de la legítima defensa de Israel. Por otro lado, Francia y Reino Unido han mantenido una postura más neutral, similar a la del año anterior y a la de la Unión Europea. Mientras, en Rusia, el Kremlin ha condenado a Israel y ha responsabilizado a sus dirigentes de una posible escalada, mostrando una vez más un opuesto discurso al del bloque internacional. Similar a la reacción de los países de Oriente Medio tras cerrar sus aeropuertos y líneas de vuelo, han expresado su condena a los ataques y su preocupación ante una posible escalada que desestabilice la región. Y según el medio Arab News, esta condena ha sido liderada por Arabia Saudí, ya que ha sido el primer país de la región en pronunciarse contra los ataques, afirmando que el reino expresa su enérgica condena y denuncia de las flagrantes agresiones israelíes contra la hermana República Islámica de Irán, un tono cercano y conciliador que sorprende teniendo en cuenta la rivalidad sectaria entre ambas potencias. Además, Riyad ha instado a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a asumir la responsabilidad de detener de inmediato esta agresión. Y en Asia, China, que ayer en el seno de la Agencia de Energía Atómica de las Naciones Unidas defendía que Irán cumplía con sus obligaciones nucleares, ha pronunciado
un discurso similar al de la Unión Europea. Así es, igual que India no se ha posicionado a favor ni en contra de Israel y ha instado a ambas partes a no escalar el conflicto. Japón se ha desligado de este discurso más occidental y sí ha condenado el ataque, mientras la visión más crítica dentro de Asia ha venido de los países de mayoría musulmana. Desde Indonesia, el país con más habitantes musulmanes del planeta, se ha condenado enérgicamente el ataque. A la vez, desde Pakistán, el presidente Shehbaz Sharif ha expresado su más sentido pésame al pueblo iraní por la pérdida de vidas. Además, ha instado a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas a que tomen medidas urgentes para evitar cualquier escalada que pueda poner en peligro la paz regional y mundial. Y en medio de estos ataques, Irán cancela las negociaciones sobre materia nuclear con Washington previstas para este domingo, Pablo. El director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos nos ha informado de la cancelación por llamada telefónica. Este ataque israelí ocurre mientras Estados Unidos e Irán estaban teniendo negociaciones directas, distintas rondas de negociaciones en distintas capitales internacionales, en Roma, en Masqat, en Omán. De hecho, había una nueva ronda de negociaciones directas entre Estados Unidos e Irán prevista para dentro de pocos días. Y en medio de esa negociación diplomática se produce este ataque asesinando a altos cargos del régimen iraní. Esto no parece que muestre una buena fe. De cara a que se celebren esas nuevas conversaciones, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha declarado que se tiene que detener la crisis actual. Ha sido poco tajante en comparación al líder supremo iraní, Ali Khamenei, quien directamente ha descartado las negociaciones con Estados Unidos, calificándolas de punto muerto y sin sentido. Entre líneas, se esboza lo que asegura un comunicado iraní, que Teherán responsabiliza a Estados Unidos de las consecuencias que tendrán los ataques, dice el comunicado, del régimen sionista. Y la primera consecuencia es claramente la suspensión de estas negociaciones. Se trataba de la sexta reunión después de meses sin muchos avances. De hecho, como decíamos, ayer mismo la Agencia Internacional de la Energía Atómica de las Naciones Unidas acusó a Irán por mayoría de no cumplir con sus obligaciones nucleares y seguir enriqueciendo uranio al 60%, un nivel bastante superior al 3% permitido. Como respuesta, Irán decidió ampliar aún más su programa nuclear en la planta subterránea de Fordow, donde hasta sabemos se enriquece uranio al más del 60%, instalación que eso sí no ha sido atacada en esta ocasión, pero que podría haber sido un motivo de peso para los ataques israelíes. Esta situación, cuanto menos retadora por parte de Teherán, no ha sentado un buen precedente de cara a esas negociaciones canceladas, en las que se esperaba evaluar la contraria iraní a detener el enriquecimiento de uranio y la cooperación de Teherán con la Agencia Internacional de Energía Atómica. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de patanes de río. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. El miedo no ha terminado. 28 años después, vuelve el terror a lo grande. Estreno 20 de junio en Cine Yelmo. Una experiencia que solo sobrevivirás si la ves en pantalla grande. Compra ya tus entradas en la app o en yelmocines.es. Recuerda, 28 años después, este 20 de junio en Cine Yelmo. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Se lo venimos contando durante todo el día. Estamos pendientes de esa situación en Oriente Medio, de esa operación
Rising Lion de Israel, 200 aviones de combate, municiones diversas, 100 objetivos en todo Irán. El ataque continúa y lo va a hacer mientras sea necesario, lo han dicho las fuerzas de defensa de Israel e incluso lo decía el propio primer ministro en su alocución para explicar la operación. Esto no es un ataque de un día. Hablamos ya y le agradecemos que esté con nosotros a Carlos Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Encantado de estar con vosotros. Israel ataca, Carlos, es sorprendente. Bueno, sorprendente no porque no lo haya hecho antes, pero con una precisión quirúrgica. Sorprende que a mí, desde fuera, como neófito, que haya caído el jefe del Estado Mayor, el comandante de la Guardia Revolucionaria, científicos nucleares. ¿Cómo has visto la operación? Bueno, mira, es una operación importante, ¿no? Es una operación operacional, estratégica, de una envergadura, yo creo que histórica, ¿no? Que va a afectar regional e internacionalmente, ¿no? Yo he visto, bueno, se han bombardeado diversos objetivos, centro de mando, localización donde estaba el liderazgo político, militar y científico de Irán, determinados sitios nucleares, y se ha realizado por fases. Se ha realizado por fases que yo creo que no han sido una detrás de otra, sino muy juntas, muy juntas. Irán... Si quieres, perdona, pensé que habías acabado. Sigue. No, simplemente detallarlos, ¿no? Han empezado con determinadas acciones, ¿no? Para un poquito engañar a Irán y distraerles su defensa, ¿no? Y han empezado pues a eliminar figuras de alto rango, ¿no? Del ejército iraní, de la Guardia Revolucionaria, y luego ya han empezado con el resto, ¿no? De destruir centros de control, sistemas de defensa aérea, y al final o muy superpuesto, ¿no? Pues arsenales de misiles balísticos y instalaciones nucleares, todo simultáneo y con una gran sorpresa. Decíamos que Irán ha intentado responder con los drones, lanzamiento, pero tardan horas en llegar, se interceptan por el camino, no solo por parte de Israel, que también al final su capacidad de respuesta se muestra limitada. Bueno, ha sido la primera respuesta rápida con sus drones, según diversas fuentes, pues más de 100 drones que se lanzaron pues sobre las 8 de la mañana. Sobre las 8 de la mañana te puedo decir que la población civil israelí pues estaba con cierta tranquilidad, están acostumbrados, y que todos los drones pues han sido inutilizados y no ha llegado ninguno. Bueno, pues estamos a la espera de cualquier otra acción de Irán. Da la sensación, Carlos, de que un ataque así no se improvisa, pero ni siquiera se prepara en poco tiempo. Da la sensación de algo muy elaborado. Pues sí, Rafa. Eso es planificación de años. Esto aquí hay mucha inteligencia, mucho planeamiento, mucha preparación. Como tú bien sabes, pues han intervenido. Lo que se ve, pues es la intervención de un número de aviones, un tanto por ciento bastante importante de las fuerzas aéreas de Israel, ¿no? Con munición de precisión, con munición guiada. Pero es que han hecho algo similar a lo que han hecho los ucranianos hace poco en Rusia. Es que el Mossad ha realizado una serie de operaciones encubiertas para preparar la operación y para que los aviones pudieran entrar con cierta salvaguarda y cierta capacidad de supervivencia. Es que dentro de Irán han operado para destruir instalaciones, para destruir sistemas de defensa antiaérea, para destruir camiones con misiles. Es que ha sido muy complejo y excepcional. En cuanto a la respuesta internacional, a mí me ha llamado especialmente la atención la de Arabia Saudí. Es retórica, por supuesto, pero me parece mucho más contundente que de costumbre, con una extraña cercanía a su hermana República Islámica de Irán, cuando todos sabemos
que en el fondo se llevan a matar, que los dos luchan por el predominio en el mundo islámico, una desde la cabeza de los sunitas, otro desde la cabeza de los chiitas. ¿Cómo has visto tú esa respuesta desde Riad? Pues bueno, Rafa, mira, me puedo equivocar, pero yo creo que es una respuesta retórica. Es una respuesta, Arabia Saudí ahora mismo quiere ejercer el liderazgo de ese mundo musulmán, y claro, tenía que decir algo, tenía que protestar enérgicamente contra las acciones de Israel. Pero es que ahora Arabia Saudita está muy en alianza con Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y ellos también temen a Teherán. Teherán trabaja y ha trabajado estrechando relaciones con Rusia y China, con Pakistán, con países del Golfo. Pues a ver si ahora Irán, por un lado Irán intenta hacerse un poquito la víctima y aprovechar esos ataques israelíes, y por otro lado, pues Arabia Saudí quiere ejercer su liderazgo. Para terminar, Carlos, una pregunta compleja, pero te pido opinión. Esto es opinión. ¿Esto nos acerca más a una guerra total entre Israel e Irán? Bueno, ojalá y no. Yo creo que las palabras, por ejemplo, de Estados Unidos de que no ha habido una implicación directa, seguro que ha habido un apoyo logístico y un apoyo de inteligencia, pero no una implicación directa, puede ayudar a desescalar. Yo no creo que estemos frente a una guerra total entre Israel e Irán. Sería muy grave. Ahora, Israel va a seguir. Está en una operación de alta precisión, va a mantener la continuidad en esta operación, quiere mantener la ventaja y la iniciativa, y no solo militar, ¿no?, sino cognitiva, diplomática, en ese aspecto. Y vamos a ver qué hace Irán, ¿no? A ver cómo responde, si responde con algún proxy, si responde con otras acciones en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán, etcétera, etcétera. Tenemos que ver. Es muy pronto. Yo esta noche le he pasado despierto y creo que durante un tiempo, pues todos, no solo yo, sino otras personas, van a estar muy atentos a todos estos acontecimientos. Lo sé, y te agradecemos que nos hayas atendido, Carlos de Antonio Alcázar, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Te lo agradezco mucho. Un abrazo. Hasta la próxima. Que todo vaya bien. Gracias a ti. Un abrazo. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Con casi 800 años de historia, la Universidad de Valladolid ha formado a miles de personas. Hoy sigue mirando al futuro. Más de 70 grados y dobles grados. Visión internacional. Formación integral de las personas. Un lugar donde descubrir quién eres. Y llegar a ser quien quieres ser. Universidad de Valladolid. Lo que somos. Lo que serás. uva.es. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía.
siempre contigo. Se cumplen 40 años desde la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Se lo hemos contado, fue el 12 de junio del 85. Es sin duda una fecha histórica de un suceso que ha cambiado tanto la realidad y la proyección de España como la de la propia Europa. Por eso queremos ahondar en qué supone este aniversario y lo hacemos con la ayuda de Lucas González Ojeda, que es director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España. Bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Desde la perspectiva de la Comisión, ¿cuál es el balance general de estas 4 décadas de pertenencia de España a la Unión Europea? Bueno, yo creo que cuando hacemos un análisis de una etapa tan larga como son 40 años, siempre podemos encontrar momentos mejores, momentos peores, pero yo creo que el saldo es muy positivo tanto para España, que ha apuntalado claramente su crecimiento, ha podido destinar fondos a infraestructuras y tener desde luego una amplia trayectoria de libertad, de democracia, de valores, tanto, como digo, para España como para Europa, ¿no? Yo creo que Europa se ha beneficiado también mucho de la pertenencia de España a la Unión Europea, no solo como parte del mercado único, que es muy importante, sino también como un elemento político de primer orden, ¿no? Aquí en España seguimos teniendo, 40 años después, un sentimiento europeísta que está consolidado, a diferencia de otros países, quizá. Este apego da la sensación, sin embargo, de que es más moderado que en los inicios. Pero, no obstante, es un activo fundamental para el proyecto europeo, sobre todo ahora que sabemos, y lo tenemos en el día a día, un montón de desafíos globales. Yo creo que cuando miramos a las encuestas, y especialmente a la que hacemos nosotros, que es el Eurobarómetro, que es una de las encuestas con más amplitud en la gente que se encuesta y en la gente a la que se le pregunta, siempre nos encontramos que España es uno de los países más favorables al proyecto europeo y más favorables a la Unión Europea. Pero también es verdad, y eso yo siempre lo repito mucho cuando hablo de estas cuestiones, que es un apoyo exigente. Yo creo que es verdad que al principio de la entrada de España en la Unión Europea, yo creo que la gente tenía una gran vocación de que España entrara con buen pie en la Unión Europea, y pasados los años lo que nos encontramos es que la gente nos exige cada vez más, nos exige que entremos en más capítulos en los que a lo mejor tenemos más o menos competencias, pero insisto, es un apoyo exigente y eso yo creo que también hay que valorarlo, ¿eh? Sabemos que la adhesión trajo consigo una modernización tremenda para España, que además llevaba un considerable retraso respecto de otros países europeos. Pero, Lucas, ¿cuáles son los 3 principales pilares en los que la Unión Europea, podríamos poner como ejemplo, ha contribuido a esa transformación que la ha habido, económica y social, de España? ¿Cómo lo ve la Comisión? Bueno, yo creo que podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero si me obliga a decir 3 solamente, pues diría que hay una primera parte que se refiere a los fondos, a la inversión de la que hemos hablado antes, especialmente todo lo que tiene que ver con la política de cohesión y la política regional, que está preparada y está diseñada específicamente para aquellas regiones que son menos favorecidas en términos de PIB respecto de la media europea, puedan crecer con más potencial, y eso lo hemos visto en muchísimas regiones españolas, en todas las regiones españolas, en algunas más que en otras sin duda, porque necesitaban más dar ese salto. Eso por un lado. También añadido a eso todo lo que se refiere a la política agraria común, que ha apuntado también el sector agrario y ganadero en España y la capacidad que han tenido también de exportar a otras economías. Estamos hablando en esos 2 puntos, cohesión y política agraria común, de 2/3 del presupuesto europeo, lo cual es un volumen muy importante. España ha recibido numerosos fondos en ese terreno, pero luego yo siempre hablo de las cosas que no tienen que ver con los fondos, porque hay que reconocer que siempre a todos nos gusta ver inversiones, nos gusta ver carteles de financiado por la Unión Europea, pero hay una cuestión muy importante y que tiene que ver con los avances que han ido acompañando a la Unión Europea a lo largo de este camino de los últimos 40 años. Estamos hablando de un mercado común mucho más abierto, de todos los tratados comerciales que negociamos en nombre de los Estados miembros con terceros países para mejorar las exportaciones. Estamos hablando, por supuesto, de Schengen, del cual ahora también cumplimos 40 años, con la apertura de fronteras, poder trabajar en otros lugares, poder disfrutar de los 27 Estados miembros sin necesidad de tener que
estar parándonos en la frontera. Estamos hablando también de una moneda única, que también es muy importante para los 20 estados de la zona euro. Y podemos hablar también de cosas que son menos atractivas desde el punto de vista de la comunicación, quizá, pero que también son muy importantes y que tienen que ver con la construcción de la ciudadanía europea. Estoy pensando en Erasmus, estoy pensando en los proyectos de innovación para las pymes, en fin, de numerosas cosas que yo creo que han hecho que España sea un pilar fundamental en Europa, pero que Europa también tenga una mirada en España pues también muy significativa. Se podría hablar, Lucas, de otras cuestiones también económicas, de que se ve mejor bajo el paraguas de Europa que fuera, pero el tiempo vuela. Voy a preguntarte por una cuestión que a mí me parece fundamental, porque los españoles, dentro de ese europeísmo convencido que tenemos, demandamos más Europa, sobre todo en política exterior común, en el ejército europeo, en cuestiones de inmigración comunitaria. ¿Cómo se atienden desde la Comisión o cómo se piensan atender desde la Comisión estas demandas ciudadanas que yo creo que son potentes? Lo primero es que, como he dicho antes, yo creo que los españoles somos ciudadanos muy europeístas pero exigentes también, y de ahí viene ese requerimiento que hacen muchos españoles de que la Unión Europea tome las riendas en competencias que son muy importantes y que efectivamente nos conciernen a todos. Y ahí estábamos hablando, lo ha dicho antes, de seguridad, de defensa, de todo lo que tiene que ver con la competitividad. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? En materia de seguridad y defensa hemos presentado un libro blanco con las líneas maestras de lo que tiene que ser la defensa y la seguridad, porque nos parece un elemento importante, pero luego hemos propuesto un paquete de 800.000 millones, porque yo siempre digo que la legislación hay que acompañarla siempre de financiación. Yo creo que la Comisión en esta legislatura tiene dos frentes importantes. En primer lugar, apuntalar aquellos elementos que son sustanciales para la supervivencia de los europeos, seguridad y defensa sin duda, pero también competitividad para las empresas. Y por otra parte, el tema de la simplificación. Nos hemos dado cuenta que hay que hacer un ejercicio de revisión de toda la legislación, de revisión de toda la burocracia y reducir la carga burocrática que tienen las empresas y los ciudadanos también para seguir creciendo y convertir a Europa, seguir presentando a Europa como un continente competitivo, ¿no? Hay una característica de Europa que es fascinante, pero que a la vez da miedo, y es que queremos más Europa, pero a la vez los integrantes, o muchos de los integrantes, siempre quieren tener la última palabra en decisiones complicadas. Y eso da la sensación de que produce una cierta parálisis. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Cómo se imagina la Comisión que se puede solucionar esa tensión entre integración supranacional, vamos a crecer, a integrarnos, a tener más cosas en común, pero a la vez respetar la soberanía de los Estados miembros sin caer en una parálisis? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta a la que llevamos dando respuesta durante toda la existencia de la Unión Europea, diría yo, ¿no? Porque siempre hay intereses nacionales y siempre hay que compatibilizarlos. Bien, es verdad que, como dice usted, en los últimos años estamos viendo ciertos fenómenos de voluntad de renacionalización de algunas de las competencias, pero al mismo tiempo se nos pide que hagamos más. Yo creo que aquí tenemos que convencer a los ciudadanos de la importancia que tiene hacer juntos cosas que por separado no funcionarían. Yo creo que hay una frase que se repite muchas veces, que en la Unión Europea hay hay países pequeños y hay otros que todavía no se han dado cuenta de lo pequeños que son. Y efectivamente, porque cada uno por separado nos damos cuenta que no vamos a ningún sitio. Estamos en un mundo en el que la geopolítica nos muestra grandes competidores, como puede ser Estados Unidos, como puede ser China, como puede ser también otras zonas del mundo, como puede ser la India. Y nosotros tenemos que ir todos juntos, porque si vamos por separado, la verdad es que es difícil competir contra estas grandes potencias. Así que yo creo que por un lado está el convencer a los ciudadanos de que efectivamente hay muchas cosas que podemos y debemos ir juntos para hacerlas, y por otro lado, evidentemente los gobiernos nacionales tienen que darse cuenta de que esto es así, porque si no, pues podemos entrar efectivamente, como usted decía, en una parálisis que no conviene a nadie, ¿no? Para terminar, tengo que preguntar por el futuro. ¿Cuáles son, en opinión de la Comisión, los desafíos principales, las oportunidades que esa Comisión vislumbra para España y no solo, para el conjunto de la Unión Europea en la próxima década? Bueno, yo creo que los desafíos y los riesgos vienen acompañados también de una oportunidad. Es decir, efectivamente esta tiene que ser la legislatura durante los próximos 5 años
de la competitividad, de ganar o de cerrar el gap de innovación que tenemos respecto a otras áreas del mundo, y este es un punto fundamental para lo cual estamos poniendo recursos. La segunda, desde luego, tiene que ver con la seguridad, pero la seguridad no tiene que ver solo con los temas de defensa ni con los temas militares, sino que estamos hablando también de seguridad económica, de fortalecimiento del euro, estamos hablando de seguridad energética y estamos hablando también de autonomía. Yo creo que las dos transiciones, digital y ecológica, que estamos llevando a cabo, tienen que concluir con un proyecto de autonomía, que seamos capaces de, en la medida de nuestras posibilidades, ser autónomos, y cuando eso no sea posible, porque por fuerza mayor no pueda ser así, tener unos aliados fiables que podamos completar esa fase de la autonomía. Con lo cual, competitividad, autonomía, seguridad, yo creo que esos son tres grandes retos que tiene la Unión Europea, pero para eso solo lo podemos conseguir con crecimiento económico, y eso desde luego es el reto fundamental, hacer competitiva nuestra economía, poder seguir creciendo y poder mantener también nuestro estado de bienestar, que es otro de los pilares que tenemos en Europa. Lucas González Ojeda, director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un placer. Muchísimas gracias. Nos interesa mucho la situación de África y su futuro. Lo hemos hablado. El siglo XXI, a medida que vaya avanzando, va a ser el siglo de África cada vez más. Por eso volvemos a ahondar en un aspecto de su realidad. En este caso, hablamos de todo lo que sucede en una zona especialmente convulsa, complicada, con regímenes débiles, con presencia de islamismo radical. Me refiero al Sahel y a la apuesta que hacia esa zona tiene sobre la mesa Rusia. Lo hablamos ya con Ignacio Fuentecobo, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del IEE. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Hemos leído con interés esa obsesión rusa, desinformación y propaganda en el Sahel. ¿Por qué obsesión para describir la estrategia rusa en la región? Sí, bueno, Rusia es evidente que lo que está buscando es expandir su influencia en todo el mundo y principalmente expulsar a los potencias occidentales, fundamentalmente europeos, de aquellas zonas donde tradicionalmente estas han tenido un peso específico relevante, como es el caso del Sahel. Evidentemente todo se engloba dentro de una estrategia global de confrontación entre Rusia y Occidente. Uno de sus frentes, el principal, es Ucrania, pero también hay un frente derivado, que es el flanco sur, donde el Sahel es, digamos, el área más relevante. Ignacio, distingues en el trabajo entre desinformación y propaganda. ¿Qué diferencia fundamental tiene para Rusia y para su intervención y para aplicarlo en el Sahel? Bueno, al final es todo muy parecido. Digamos que la desinformación es una forma más sutil de la propaganda, ¿no? Propaganda es simplemente transmitir una mezcla de información cierta y falsa con un objetivo político, ¿no? Para lograr un objetivo político. La desinformación es más sutil. La información que se transmite es normalmente cierta, lo que pasa que está manipulada, está exagerada o al revés está reducida su importancia, o bien no se transmite toda la información o simplemente se deja de informar sobre algunos aspectos relevantes de la información de ese momento, ¿no? Al final cabo, el objetivo es muy parecido, ¿no? Influir sobre opiniones públicas para lograr un objetivo político que beneficie a los intereses de la potencia que los utiliza. Al final, esa desinformación rusa ha contribuido a desestabilizar el Sahel, a consolidar regímenes militares. Al final hay un modus operandi característico de Rusia para justificar golpes de Estado, para apoyar a las juntas militares y una verdadera apuesta por ello, ¿no?
Claro, es que Rusia es una potencia más débil que las potencias occidentales, entonces utiliza una especie de estrategias asimétricas y ha encontrado en las redes sociales y en la desinformación una forma muy importante de compensar la presencia y la influencia tradicional de Occidente en esta región africana como es el Sahel. Y además ha encontrado que el mensaje que transmite, que es un mensaje en el que se presenta favorable a las sociedades africanas, y además explota el resentimiento anticolonial y antioccidental de muchas de estas sociedades, es fácilmente utilizable en beneficio de sus propios intereses. Es curioso porque precisamente, claro, cuando hubo todos aquellos problemas con la retirada de las tropas francesas de varios países del Sahel, precisamente explotó Rusia esa situación, ¿no?, para desacreditar a Francia y al resto de Occidente, y parece que no sé si la población, pero desde luego los regímenes de la zona se lo compran el discurso. Sí, se lo compran. De hecho, yo he estado hace 2 o 3 semanas en algunos países de la región y te das cuenta del resentimiento antifrancés que hay en toda la región, ¿no? En algunas medidas también se debe a los propios errores en cuanto a la estrategia que ha desarrollado Francia en esta región, que ha sido fundamentalmente antiterrorista, ¿no? Cuando la región exige algo más, ¿no? Y además muy evidentes, defendiendo intereses propiamente franceses, ¿no? Pero también es cierto que han exagerado los errores franceses, la desinformación y las campañas rusas para incentivar o acrecentar el resentimiento africano frente a Francia y en general frente a todas las potencias o a todas las naciones occidentales. ¿Cuál es el papel, Ignacio, de empresas militares privadas que al final tienen a Rusia detrás, el antiguo Wagner, ahora Africa Corps? ¿Cómo dificultan esa atribución de responsabilidades directa a la acción del Kremlin? Claro, las empresas privadas tienen una ventaja, ¿no? Que no están sometidos a códigos militares ni a legislaciones internacionales y por tanto pueden desarrollar funciones que los ejércitos tradicionales por legislación y por normativa no pueden hacer, ¿no? Entonces eso proporciona una gran libertad de acción para hacer acciones que los ejércitos no hacen. Y además, fundamentalmente, evitan que se pueda atribuir la responsabilidad de estas acciones a los estados que controlan este tipo de empresas, ¿no? Bueno, esto ha sido muy normal a lo largo de la historia, no solamente han sido los rusos, también lo han hecho otros países y otros escenarios. Lo que pasa es que los rusos lo están utilizando de una manera muy ventajosa y a un costo muy barato. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque estas empresas se financian no con los recursos públicos del Estado ruso, sino directamente sobre el terreno, fundamentalmente con las minas de oro, pero también otros recursos locales, ¿no? Lo que sí hemos visto también en cuanto a las empresas, a estas empresas privadas en los últimos tiempos, sobre todo después del intento de golpe de Estado del señor Prigozhin, que era el cabecilla o el jefe de la empresa Wagner, es una mayor estatalización o control estatal de estas empresas. Por eso, poco a poco, la empresa Wagner está siendo sustituida por lo que se conoce como el Africa Corps, que tiene un nombre legendario de la Segunda Guerra Mundial alemana, pero que en cierto modo lo que intenta es un mayor control por parte de las estructuras del Estado ruso, fundamentalmente su Ministerio de Defensa y su Servicio de Inteligencia, de la acción de estos componentes irregulares o de estas empresas en África. Es paradójico que un régimen que no para de aludir a una supuesta cruzada antinazi en Ucrania tome el nombre del ejército de Rommel en África durante la Segunda Guerra Mundial. Es llamativo. Pero bueno, más allá de esto, vamos con lo práctico. ¿Qué riesgos directos crecientes tiene para Europa esa expansión de lo ruso, esa inestabilidad en el Sahel? Porque al final esto va a producir también oleadas migratorias, tensiones con los gobiernos de la costa occidental africana. Esto no es solamente la situación que viven ellos, que ya es de por sí grave, sino que va a tener expansión, ¿no? Sí, bueno, los riesgos están ya presentes, es decir, que no es un aspecto futurible. Uh-huh. Por ejemplo, si miramos un hecho concreto como es la migración que hubo el año pasado a Canarias, casi la mitad de los migrantes venían de la zona del norte de Mali, de la región de Azawad, que es precisamente donde estaban operando pues estos mercenarios o estas fuerzas o compañías rusas. Es decir, tiene un efecto inmediato sobre la seguridad
sobre la seguridad de la región y, por tanto, eso se traslada a regiones próximas como es la europea. Pero es que además también hay un componente estratégico, o sea, hay una finalidad estratégica que Rusia lo define muy bien en su concepto de política exterior, que publicó en el año 2023, en el cual viene a decir que se encuentra en un estado de confrontación frente a Occidente y por tanto asume esta condición. Y estas empresas son un instrumento de la política exterior de Rusia y además se basan en una idea muy sencilla. Si los europeos estamos tratando de debilitar y vencer a Rusia apoyando a Ucrania en la guerra en este país, pues los rusos intentarán hacer lo mismo en aquellos escenarios donde les sea posible y donde les sea favorable. Y el Sahel es el escenario natural por excelencia. Han entrado a un coste muy, muy bajo y ellos saben que desde el Sahel pueden hacer un enorme daño en lo que es el vientre bajo de Europa, que es precisamente la orilla sur del Mediterráneo. Para terminar, Ignacio, ¿qué puede o debe hacer Europa para abordar esa obsesión rusa en el Sahel? Y específicamente, ¿qué papel puede jugar España en esta estrategia? Que además sabemos que el flanco sur también de la OTAN, la parte africana ha estado siempre desatendida, con lo que tampoco podemos contar con ellos ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, evidentemente lo primero que tiene que hacer Europa es tomar conciencia del problema que se nos viene encima, que se nos está ya viniendo encima, porque hasta ahora la obsesión de seguridad europea ha sido Rusia y Ucrania, y casi todas las preocupaciones de seguridad se han ido hacia el flanco este. Lo que hay que hacer es también hacer comprender a nuestros socios europeos, sobre todo a los socios bálticos, nórdicos y de Europa Oriental, que el flanco sur también es preocupante, también es una de las fronteras de seguridad europea. Y ahí España tiene mucho que decir, porque nuestras preocupaciones y nuestras prioridades estratégicas de seguridad están precisamente ahí. Y nosotros debemos ser o deberíamos jugar el papel de canalizar los esfuerzos de seguridad europeos para estabilizar esta región que es crítica para Europa y para España. España, entiendo, Ignacio, tiene que asumir un papel preponderante en todo ello, ¿no? También, debería. Sí. Y además España tiene una ventaja. A diferencia de nuestros socios franceses, amigos y aliados, etcétera, España ahora mismo tiene poder blando, tiene credibilidad y tiene prestigio en esta región. Nosotros no estamos contaminados por pasados coloniales. Es decir, España puede hacer mucho más de lo que está haciendo en estos momentos y sobre todo puede de alguna manera transmitir las preocupaciones de seguridad que tienen estos países hacia nuestros socios europeos y a la inversa canalizar las respuestas europeas, que no son solamente militares, sino también tiene que ser mucho de cooperación al desarrollo, en fin, de fomento de la estabilización, del sector de la seguridad, etcétera. Pues todos estos esfuerzos europeos hacia el Sahel deberían canalizarse preferentemente a través de España. Con esa receta y esa reflexión nos vamos a quedar. Ignacio Fontecobo, coronel del Ejército de Tierra, analista principal del IEE. Muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias y un abrazo también a vosotros. Hemos tocado lo más relevante de la jornada, sin duda ninguna. Hemos hablado sobre esos ataques de Israel a Irán, sobre qué puede haber a largo plazo de aspiración. Hemos entrevistado a un experto en Oriente Medio sobre ello. También hemos tocado ese aniversario que acabamos de cumplir de nuestra adhesión a la Unión Europea. Y hemos visto cómo el Sahel puede ser nuestro próximo, o ya actual incluso, punto débil en la seguridad y la geoestrategia del continente europeo en general y de España en particular. Con eso llegamos hasta el final de este pulso geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Sean felices y sigan acudiendo regularmente a su cita con nosotros. Este verano, déjate llevar por la magia del momento. Con la campaña Verano Last Minute de Soltour, reserva tus vacaciones y disfruta del mejor precio. Además, te regalamos una excursión para que vivas experiencias inolvidables con los que más quieres, reservando antes del 30 de junio. No esperes más. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. Soltour, 50 años viajando contigo. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.